Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en el segundo día de las jornadas Objeto Libro que organiza Ediciones Ampersand junto a la Universidad de las Artes y con el apoyo también del Museo de la Cárcova. Es un placer para nosotros tener la oportunidad de traer a Ana Uch, nuestra autora de publicar Don Quijote, que publicamos este año en Ampersand, y para que pueda hablar sobre las ediciones y las encuadernaciones francesas del Quijote, que está en el marco de las jornadas y además en el marco de la exposición que, una vez terminada la exposición de Ana, vamos a inaugurar en la sala de la biblioteca de este museo. Así que la voy a presentar a Ana y comenzamos. Ana es profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, doctora y maestra por la École de Altos Estudios de Ciencias Sociales del país. Se especializa en la historia de la encuadernación, la edición y el patrimonio gráfico. Además participó en la creación de museos dedicados a estos temas y es una de las fundadoras de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. En español ha publicado además el libro Panorama de la Encuadernación por Edwin y, como decía, publicar Don Quijote, que es su obra más reciente. Muchísimas gracias y un aplauso para Ana. Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que yo ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría enorme estar aquí en el Museo de la Cárcova de la Universidad de las Artes. ¿Así está bien? Sí. Un lugar tan importante para quienes pensamos las materialidades del arte y del libro, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las ediciones francesas del Quijote en el siglo XIX. Estas ediciones marcaron un momento de inflexión de la historia de la difusión de la obra, convirtiéndose en un filtro, una suerte de filtro cultural decisivo para su vida editorial, incluso en el mundo iberoamericano. Por eso, más allá de una historia de la edición francesa, creo que el tema puede interesar precisamente por nos conectar a una historia que todavía forma parte de la manera como leemos hoy Don Quijote. Antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento más sincero a Ampersand, a la Universidad de las Artes y a todas las personas e instituciones que hicieron posible estas jornadas increíbles, y además cuentan con la exposición de ejemplares del Quijote provenientes de la Biblioteca Nacional de Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a Ana Mosqueda por sus generosas invitaciones que dieron lugar a un programa muy intenso de actividades durante este periodo en Buenos Aires, y me ofrece la oportunidad singular de acercar por fin este proyecto al público de Argentina. Muchas gracias, una alegría. Bueno, esta charla se inscribe justamente en esta línea de investigación que busca comprender cómo las formas materiales, la edición, la ilustración, la encuadernación, condicionan las lecturas y relecturas del Quijote en diferentes contextos culturales de la Francia del siglo XIX. Y de hecho las distintas modalidades de difusión del Quijote, obra que participó de todas las fases de la producción editorial francesa del siglo XIX, ponen de manifiesto de manera especialmente elocuente cómo las variaciones de los aspectos materiales que dan forma y realidad al libro impreso proponen e incluso imponen lecturas diversas de una misma obra.
vamos a ver que la vertiginosa multiplicación de estas modalidades de ilustración y encuadernación desarrolladas en el mundo de la edición, en sus dimensiones estéticas, literarias, metodológicas, en fin, esta multiplicación participa directamente de la constitución de los programas editoriales de difusión de la obra, a partir de la confrontación entre los catálogos de editores y los objetos ellos mismos difundidos, fue posible identificar las continuidades y discontinuidades del recorrido a la vez textual y material de una obra literaria que en el siglo XIX ya contaba con una larga vida editorial y con múltiples trayectorias de difusión y recepción, pero en su propio texto, presagiando esta larga vida editorial, a principios ya del siglo XVII, Cervantes ya nos anunciaba diferentes modalidades de recepción de su Don Quijote de la Mancha en el célebre prólogo destinado a su desocupado lector. Yo atrevo a mencionarlo. Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la deprecie, ni el prudente deje de alabarla. Las referencias se multiplican, sobre todo en la segunda parte de la obra, cuando en el capítulo 3, por ejemplo, Don Quijote y Sancho constatan la existencia del relato de sus aventuras, inquieto con la posibilidad de verse figurado por la pluma de un ignorante, en una ironía, claro, de Cervantes, que se refiere, por supuesto, a la segunda parte de Avellaneda. Don Quijote sugiere que su historia mal contada sería fruto de malentendidos semánticos que corromperían su trayectoria ejemplar de caballero andante, y a ese argumento Sansón Carrasco advierte, yo cito a continuación: eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños las manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida por todo género de gentes que apenas han visto algún Rocín flaco cuando dicen: allí va Rocinante. Este desdoblamiento de las posibles figuras de los lectores, que en un artificio retórico anticipa el trayecto mítico y literario que el caballero seguiría, parece ser curiosamente acatado por la construcción de los diferentes territorios semánticos y materiales establecidos por el texto en temporalidades distintas. De la figura cómica y burlesca fijada por los grabados de Jean Lanier, todavía en el siglo XVII, también estudiadas por el colega argentino José Emilio Borocua, hasta la transfiguración romántica que convierte al personaje en el mensajero ideal de una odisea simbólica. Don Quijote, sea el texto, sea la obra o el mito, se autorreferencia insistentemente en cada nueva modalidad de publicación y ante la variedad de público profetizada por Cervantes, sean melancólicos, risueños, discretos, cultos, fatuos, prudentes, graves, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. Y de hecho, en el periodo comprendido entre 1799 y 1900 más o menos, la multiplicación de traducciones, series iconográficas y líneas editoriales que pusieron en circulación el texto de Cervantes dio origen a un fenómeno editorial sin precedentes históricos en la historia del Quijote. Y el banco de imágenes del Quijote, realizado por el Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares, por ejemplo, contabiliza 107 ediciones francesas ilustradas en este lapso, cifra que se multiplica por las innumerables reediciones, tiradas y variantes materiales de difusión. Y de ese universo se perfilan
por lo menos 60 editoriales, 12 traducciones y 25 series iconográficas. Algunos editores, como por ejemplo Hachette, Firn y Excel, para restringirnos solo a los más conocidos, podrían proponer de 3 a 12 diferentes estados materiales para una misma tirada, variando de acuerdo con la demanda de la clientela, la calidad de los grabados, los colores de los impresos y sobre todo el tipo de encuadernación que podían oscilar entre la simple encuadernación en rústica, como pueden ver incluso en este anuncio, y las encuadernaciones revestidas en percalina o en cuero, decoradas con la ayuda de diferentes técnicas, como podemos averiguar en los catálogos de Firn. En un anuncio de la obra presenta, por ejemplo, 4 modalidades de encuadernación generales y después 13 modalidades para todo el catálogo. Y más allá de las célebres series iconográficas compuestas por dibujadores que conocen mejor, como por ejemplo Gustave Doré y Tony Joanneau, que circulan hoy todavía en diferentes ediciones de la obra en todo el mundo. Otros conjuntos de imágenes también contribuyeron a la construcción de la fortuna iconográfica de Don Quijote, como por ejemplo las series de Gustave Roux, como vimos en la edición de Firn, Horace Vernet y Eugène Lamy, de Verrières, Ange-Louis Janet, Célestin Mantel, este que está allí, Granville, Adrien Féart, Girardet, Berthaille Forêt, Louis Janet, Jules Janin, Gustave Stahl, que incluso cuyas imágenes alcanzaron una difusión particularmente extensa en el mundo iberoamericano, difundidas por las ediciones de los hermanos Garnier, tanto en España como en América Latina, como podrán ver en la exposición. Y el cruce de todos estos aspectos materiales e iconográficos identificados en los catálogos de los editores con las diferentes traducciones, ediciones, reediciones, tiradas y líneas editoriales que circularon en la Francia del siglo XIX, ofrece finalmente un cuadro vertiginoso con millares y millares de modalidades editoriales y materiales de Don Quijote. Y a eso se superponen las grandes transformaciones en la dinámica establecida entre la edición y la encuadernación en el siglo XIX. Y para que todo esto tenga sentido, es necesario insistir en la magnitud de estos cambios en este periodo. Si durante el largo periodo del antiguo régimen tipográfico una misma edición, una misma tirada solía admitir variaciones tipográficas y textuales que hoy hacen las delicias de críticos y historiadores, la encuadernación comercial de más amplia circulación, aquella que se vendía en librerías, tendía a cumplir un rol más funcional, más estandarizado, con la conocida monotonía de los cueros marrones, las bananas y las vitelas. Ya en el siglo XIX, impulsada por las grandes transformaciones de los procesos gráficos y los cambios estructurales por los cuales pasa la propia encuadernación, la producción tipográfico-textual gana más estabilidad, mientras la encuadernación se convierte entonces en un verdadero elemento editorial y empieza a multiplicarse dentro de los catálogos de los editores, desarrollando diferentes funciones. Frente, por ejemplo, al catálogo de un editor francés del siglo XIX, no es solo la diversidad de títulos lo que salta a la vista, sino la multiplicación de las formas que permiten ver y leer un mismo texto a través de distintas materialidades
según el tipo de revestimiento, ofrecido cuero, percalina, papel, la modalidad de acabado, cortes rojos o dorados, las técnicas empleadas, encuadernación tradicional o cartonaje, o el carácter de la decoración, plancha especial o hierro de dorar. Hay que decir que por primera vez en la historia de la encuadernación del libro, las narrativas representadas atraviesan el interior del texto y alcanzan las cubiertas, transformándolas en un espacio de expresión visual singular. Hasta este momento, las encuadernaciones seguían entonces una extensa gramática decorativa centrada en trazos geométricos, mosaicos y motivos vegetales, pero el contenido del texto no estaba representado en las tapas. Y es entonces capturado por esos procesos que encontraron su expresión más viva en la edición romántica francesa del siglo XIX, cuando entonces el Quijote se convierte en un objeto privilegiado para analizar todos estos cambios, porque de efecto, no sé si piensan, resulta menos intrigante que una obra canónica con más de 4 siglos de existencia y una larga vida editorial se vuelva como que en ese contexto un campo de observación privilegiado para reflexionar sobre los usos editoriales de la encuadernación en la Francia decimonónica. Por supuesto, las razones por las que una obra que ya contaba con 2 siglos de existencia fue integrada como el texto ejemplar del programa editorial romántico francés son innúmeras, y a pesar de los interminables trabajos dedicados a uno de los textos más comentados de la historia de la literatura, todavía no tenemos un estudio global capaz de interconectar las diferentes dimensiones textuales, iconográficas, materiales, mercadológicas, simbólicas, sociales, constituidas a partir de una mirada del mundo que fue establecida 2 siglos después de la primera edición del Quijote. Y la reactivación contradictoria, sin duda, porque no se trataba de eso, del ideal medieval de la caballería, constituido de manera circunspecta, seria o humorística, por las prácticas editoriales y artísticas propias de la modernidad gótica romántica, favorece sin duda esta apropiación, ¿no?, de la novela por esta sensibilidad dirigida al pasado. A esto se vincula el argumento del viaje, expreso incesantemente por la deambulación del caballero y por el redescubrimiento de los paisajes pintorescos. Esas características que ampliamente se destacan, lo veremos, por la riqueza iconográfica del Quijote, inscribe muchas veces el texto en la tradición editorial, por ejemplo, de los viajes pintorescos, tan alabados en la sensibilidad romántica decimonónica. Y el otro índice de la amplitud de esta apropiación está situado en el propio género literario, ¿no? Fundadora, la técnica novelesca de Cervantes se redescubre en el interior de un campo literario que construye su nueva poética apoyándose en el triunfo de un género, la novela. Recordemos que a lo largo del siglo XIX, tras haber sido clasificado como narrativa de costumbres por la recepción crítica del XVIII, que el género textual novela se libera de la rígida y antigua jerarquía de géneros para convertirse en la propia representación de la literatura, ¿no?, adquiriendo un estatuto textual plenamente legitimado, aunque marcado por los diferentes matices de la crítica moral de la ficción, pero esto es una otra historia. Vamos a ver entonces cómo estas características que determinan el programa editorial romántico se manifiestan en las relaciones establecidas
entre ilustración, encuadernación y edición. Me gustaría comenzar con un curioso ejemplar de la edición franco-española de 1832, editada por Joaquín María Ferrer, impreso por Jules Didot y encuadernado por el célebre encuadernador Simier. La obra se presenta como dos pequeños volúmenes, formato IN32, cuya tradición tipográfica esencialmente romántica multiplica las piezas liminares textuales, tipográficas, iconográficas. Y la primera pieza, que sirve de anteportada o falso título, presenta el título de la obra acompañado de la viñeta de título que, al traer las iniciales JNF, asume también el estatuto de marca de la editorial. Enseguida encontramos sobre la portada principal la presencia del portal masivo de la catedral gótica, al cual se vienen a unir los personajes de Cervantes y el propio autor. Esta descripción nos interesa en la medida en que Simier, este encuadernador, opera el pasaje de la página para las tapas de la encuadernación, el pasaje de la portada impresa a partir de un grabado en madera a la testa, para la decoración gofrada y dorada a través de una matriz de metal y de una prensa de dorar. Vemos entonces a Sancho y a Don Quijote dentro de los pináculos laterales, el busto de Cervantes arriba, y en el centro de la composición se sustituye el núcleo tipográfico de la portada por las armas del caballero, inspiradas a su vez en la viñeta de título. Y el lomo comporta el famoso molinho, sitio ideal de la novela, que se asocia a la miniatura de la base decorativa presente en las tapas, al igual acompañado de los caracteres góticos que indican el título y la división de la obra y de tomos. Bueno, hay que decir que Simier está en el origen de la encuadernación francesa a la catedral, estilo de moda desde 1820, pero en esta encuadernación él realiza un cruce inédito al unir la tradicional composición en tres pináculos a la representación figurada de los personajes, hasta entonces muy poco usual en el mundo de la encuadernación artística o de autor o de coleccionista. La especialidad de esa decoración reside precisamente en haber integrado la figura humana en una composición a la catedral, sin con eso convocar una dimensión cómica o infantil o paródica del texto. Sobre la base estética establecida por la portada y por el falso título, el encuadernador colabora entonces para la afirmación de la encuadernación a la catedral figurada, que algunos años después se va a convertir en un modelo practicado con mucha frecuencia en el seno del ámbito de la producción ya mecanizada, industrial, propio de la encuadernación editor. Desde el punto de vista de las composiciones tradicionales, con tres pináculos realizadas en torno a 1820, la encuadernación de Simier es muy tardía. Pero si pensamos en el triunfo del gótico romántico, representado sobre todo por las encuadernaciones realizadas para la edición de Notre-Dame de Paris de 1844, un marco fundamental en el estilo, la decoración de Simier es extremadamente innovadora y sintetiza perfectamente el diálogo establecido entre ilustración, edición y encuadernación. Hay que señalar también que, a pesar de pertenecer al ámbito de la producción lujosa propia de la encuadernación artística de autor, los diferentes ejemplares encuadernados por Simier, identificados en bibliotecas francesas, muestran que una serie de número indeterminado fue probablemente realizada por encargo de Jules Didot, conforme a una práctica ya identificada en los catálogos del editor. Se trata entonces de una encuadernación de editor finalmente. En cuanto al horizonte de recepción de tal edición, más allá de
cualquier juicio estético que se pueda hacer, sometido a la transfiguración romántica, ¿no? Don Quijote se convirtió en las prensas de los Didot en un texto apto a integrar los títulos referentes a la producción neogótica y a los viajes pintorescos que pululan en los catálogos de editor. Baladas, novelas históricas, crónicas, cuentos medievales, de todo tipo de narrativa, de viaje e itinerarios ilustrados. Esta reactivación del ideal medieval que se ve en la edición por diferentes elementos visuales y tipográficos señala de esa forma el lugar que esta recepción va a ocupar, que esta percepción va a ocupar en el recorrido visual y editorial de la obra en diferentes ocasiones. Bueno, esas cualidades sinópticas que allí están, que permiten la aprehensión inmediata de toda una red de asociaciones simbólicas, al mezclar la estética de lo pintoresco con elementos literarios y decorativos, dominan igualmente las composiciones que dieron forma a las encuadernaciones figuradas, las cuales se convierten en una superficie expresiva donde por primera vez se articulan literatura, valores culturales y proyecciones de lectores ideales. Habiendo participado muy tempranamente en la moda de las composiciones neogóticas, Don Quijote también está en el origen de la primera fase de las encuadernaciones figuradas, que al reivindicar una equivalencia imagética del texto, se transforma en un emblema de la edición romántica. Fundado en la relación entre visualidad y textualidad, en la transposición de una narrativa literaria hacia una narrativa visual o icónica. Esta modalidad de encuadernación tiene su dimensión visual realzada por los programas editoriales de gran difusión que hacen de la encuadernación un objeto efectivamente editorial. Veamos el caso emblemático de las ediciones Dubochet de 1836 y 1845, que reúnen la célebre traducción de Louis Viardot, presentada por primera vez, y la serie iconográfica compuesta por 800 dibujos de Tony Joanot. Es enorme. El editor que anuncia en sus catálogos que todas las encuadernaciones presentadas están adaptadas al contenido de los textos, lo dice, establece una composición para su edición de Don Quijote que en una síntesis imagética reúne elementos de la narrativa, figurados en el centro de la tapa. En la encuadernación, Rocinante y el burro adquieren el mismo estatuto de la inmortal pareja y sus aspectos físicos se encuentran en correspondencia con Don Quijote y Sancho, que aparecen también en los medallones integrados en la composición. Pero más allá de los 4 personajes inmortales, la plancha utilizada para la estampación, dibujada también por Joanot en este caso, incluye a Dulcinea y a una serie de objetos que evocan distintos episodios de la narrativa. Las armas del caballero, los zapatos, el bálsamo mágico, el célebre yelmo de Mambrino y por último, en el centro del pedestal, el libro inspirador de todas las locuras, Amadís de Gaula. Y en el lomo del libro, la superficie privilegiada por la posición exterior que ocupa visualmente en una biblioteca, el molino aparece una vez más victorioso con el caballero armado para su primera salida. Y, bueno, más allá de cualquier juicio estético que se pueda hacer, el funcionamiento visual de la composición invita a una aprehensión simultánea de varios elementos esenciales de la narrativa. Estos elementos convocados por el dibujante se condensan en una imagen capaz de simbolizar una visión de conjunto de la obra
destacando al mismo tiempo los dos detalles que contribuyeron a fijar los lugares comunes del texto. No obstante, me gustaría ahora invertir el ángulo de análisis y abrir la edición de Bochet, esta vez en otro ejemplar encuadernado en un solo volumen. En ella identificamos la forma como la encuadernación en sus diferentes historicidades ha sido puesta en escena dentro de la narrativa visual literaria. Tenemos aquí el doble frontispicio concebido para la edición. A la derecha encontramos el lector Don Quijote en su biblioteca, en una escena muy famosa que asume muy a menudo la forma de un frontispicio en el interior de la larga tradición iconográfica de la obra. Y a la izquierda vemos los dos lectores menos célebres, pero que integran al igual la narrativa cervantina. Se trata del duque y de la duquesa que Don Quijote encuentra en el capítulo 30 de la segunda parte de la obra y que en un artificio irónico, una vez más, de Cervantes, han sido presentados en el propio texto como lectores de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y de hecho no es solo el texto, sino la propia edición que se complace en confundir, yo menciono a Borges, lo objetivo y lo subjetivo, el mundo del lector y el mundo del libro. En el interior de esta, podemos decir, confusión, reinterpretada por el grabado del siglo XIX, que reduce o anula la distancia que separa la lectura y la vida, la ficción y la realidad. Los dos frontispicios nos invitan a reflexionar sobre la manera como la materialidad del libro, con sus encuadernaciones, es representada en sus diferentes historicidades. Sentado en su sillón, Don Quijote exhibe una encuadernación que comporta los elementos formales y estéticos que convocan lo imaginario de las novelas de caballería. Grande, pesado, con los nervios salientes, el infolio de Alonso Quijano, cuyo lomo nos permite observar una vez más Amadís de Gaula, narrativa ejemplar para el caballero, se opone radicalmente a la ligereza del formato elzeviriano, encuadernado sin pretensiones y mantenido en una única mano por el duque que, afirmando la moderna hidalguía del siglo XVII, ostenta una lectura como que desenvuelta, animada por la compañía de su mujer. Los grabados presentan de esta forma una conciencia muy precisa de las funciones expresivas de las formas, para utilizar la célebre expresión de Don Mackenzie, y tales formas, cuando se ajustan a los usos propuestos a los libros, se representan mediante dos tipos de lecturas capaces de asociar un gesto a un formato, así como diferentes géneros literarios a los elementos que formalizan la materialidad del libro en sus diferentes historicidades. Más allá de las imágenes que representan el propio acto de lectura, si tenemos en cuenta la materialidad de la edición, esta función expresiva de las formas gana otra dimensión, manifestándose en el mundo real, en el espacio que se impone entre la lectura y la vida, en este mundo que es en este momento el del siglo XIX. El lector real que tiene en sus manos un formato en octavo, en una encuadernación figurada, se confronta entonces con los lectores de la ficción ejemplar a través de un libro que demarca por sus características materiales y por sus diferentes formas de producción y difusión los ideales de la edición romántica. Bueno, estas aventuras editoriales que convierten la encuadernación en una superficie privilegiada desde la cual se manifiestan las relaciones entre textualidad y materialidad,
se multiplican y se expanden hasta fines del siglo XIX. Por supuesto que nosotros no tendremos tiempo de analizar aquí muchas otras encuadernaciones de editor que participan del proceso de difusión del Quijote, pero traigo acá todavía para complementar un rápido panorama que dimensiona la extensión de esta producción. En la primera línea de ediciones católicas de provincia, destinadas al público juvenil, en este caso, y de tratamiento moralizante, Ardan Frère alterna en sus Quijotes de 1852 y 1859 entre una decoración a la catedral fiel a los modelos tradicionales y otra de tipo figurativo que traslada el frontispicio a la cubierta sin alcanzar con ello una verdadera estilización decorativa. En su edición del Quijote de 1848, también escrita en el contexto de las ediciones de cuño moralizante, Alfred Mann, establecida en Tours, consolida un programa también decorativo de clara coherencia simbólica, inspirada en el repertorio heráldico y caballeresco. Sus encuadernaciones convierten los motivos literarios, las armas, el molino, la bacía, el yelmo, los guantes del caballero, el bálsamo, en fin, en auténticos escudos de armas animados, donde la iconografía quijotesca se vuelve emblema literario. Y en su edición de 1862, Mañan Blanchard, la casa heredera de la tradición de los libros de premio y de souvenir establecida por Louis Janet, lleva a cabo una verdadera metamorfosis de la gramática decorativa tradicional, con un arreglo equilibrado que conserva el emplazamiento oval central antes reservado a los blasones. El editor sitúa allí el título tipográfico empleando distintas composiciones para cada una de las encuadernaciones. En una, la composición a la catedral figurada, una vez más, acá ya en un contexto mucho más popular, y en otra, una síntesis de motivos florales que ya anuncia la moda de las célebres decoraciones de flor ornamental desarrolladas por Marius Michel en el último cuarto del siglo. Bueno, antes de su célebre edición de 1863, Hachette pone en circulación 3 ediciones del Quijote integradas en las colecciones populares creadas por la casa: Bibliothèque de Chemin de Fer, Bibliothèque Variée y finalmente Bibliothèque Rose Illustrée, esta última incluso que funda la identidad visual de la colección con el célebre modelo de percalina roja y dorada, convertido en el gran emblema de la encuadernación de editor en la segunda mitad del siglo y que van a poder ver también en la exposición. Tras el éxito duradero alcanzado por estas ediciones, llega la célebre edición de 1863, que presenta finalmente la traducción de Louis Viardot, acompañada de 370 dibujos inéditos de Gustave Doré, grabados por Poussin. Y la obra se compone de 2 grandes volúmenes en folio con encuadernaciones lujosas, en cuero o en modelo cartoné, en tapa suelta, de percalina, con título en caracteres fantasía, e integra la colección de publicaciones ilustradas de gran lujo consagrada a las obras maestras de la literatura, el Don Quijote de Doré, así se lo anunciaban de hecho en los catálogos, reitera el lugar singular que la obra ocupa en el universo del libro ilustrado en el siglo XIX. Bueno, para encerrar me gustaría justo detenerme sobre 2 ediciones orientadas de esta vez para el público juvenil que se
oponen y se complementan. Veremos que las encuadernaciones propuestas para las ediciones afirman los programas editoriales e ideológicos mantenidos por los editores, colaborando así para la multiplicación de los horizontes de lectura del libro. Comencemos con esta, que es la edición Leuby de 1845, que trae la serie iconográfica de Célestin Nanteuil y una adaptación del texto realizada por el Abad Lejeune. Y en este caso, el texto de Cervantes se promueve dentro de un programa editorial que, bajo el signo de la instrucción recreada, favorece la literatura cristiana de cuño moralizante. En su prefacio a la edición, el editor resalta incluso la genialidad del arte de la conversación y de la inocencia del texto, así como su talento para instruir niños y jóvenes de forma divertida. Eso nos interesa en la medida que las diferentes encuadernaciones concebidas para la edición, aunque sometidas a la prerrogativa del pintoresco, manifiestan claramente el ideal de ingenuidad y moralidad propuesto por el editor. Las composiciones creadas para la edición sintetizan las tres unidades estilísticas que aparecen con mucha frecuencia en el programa editorial romántico: la figura humana, la catedral, y las armas y los escudos. Y por fin, para concluir este largo recorrido, me gustaría presentar la encuadernación desarrollada para la famosa edición Hetzel de 1878, que termina un ciclo y que presenta la última gran traducción francesa del Quijote realizada en el siglo XIX, con traducción de Lucien Biard. La edición fue objeto de innumerables modalidades de difusión, y una de ellas que recibió la serie iconográfica de Tony Joanneau ha sido integrada a la serie de Biblioteca de Educación y Recreación. Al construir un programa editorial para niños y jóvenes, Hetzel se empeñó mucho en afirmar el tipo de moralidad proclamada por sus ediciones, la moralidad para él intelectual y estética. La expresión es del editor. Y es importante señalar que, como republicano inveterado, Hetzel se opone radicalmente al tratamiento editorial y visual de los programas de edificación cristiana, como vimos en el caso de la edición Leuby, que llega incluso a convocar un cura para realizar la adaptación de la obra. Y de hecho, la caída del Segundo Imperio constituye un momento importante para la actividad editorial de Hetzel, cuya producción pasa a integrar las listas de libros propuestos por la educación nacional. Y esta fase, que también se ve marcada por el final del monopolio de los editores católicos, finalmente, en este sistema de distribución de libros escolares, inaugura asimismo una nueva fase para la encuadernación de editor. Y en el caso de Hetzel, esta ruptura es claramente visible a través de los elementos técnicos, materiales y visuales presentes en su encuadernación, que ostentan una modernidad definitivamente distante del programa editorial visual romántico. Además del tratamiento editorial dado al texto, que ahora, según él, es intelectual y estético y no moralizante, Hetzel se aparta entonces radicalmente de las decoraciones flamboyantes, gofradas, doradas, para establecer una unidad estilística de base fundada en la policromía y en la victoriosa percarina roja. Todos conocemos las célebres encuadernaciones realizadas para los viajes extraordinarios de Jules Verne, de este editor. Pero aquí tenemos la encuadernación propuesta por su edición, para su edición de Don Quijote, que confiere un nuevo tratamiento gráfico a los personajes. La decoración convoca el ideal de una literatura esencialmente infantil o juvenil por primera vez, a través de la estilización infantilizada o fantasiosa de Rocinante y del burro. Los personajes, que ya no simbolizan la personalidad de los amos, son presentados como dos pequeños animales felices, cordiales, sinceros, cuya actitud está más cercana del imaginario de los unicornios, de los cuentos de hadas, que de los desgarbados y prosaicos hábitos de la pareja cervantina. Estas
características se apartan de las correspondencias propias de los atributos de los personajes y pasan entonces a suscitar una analogía directa con el público, para quien finalmente la edición se destina, marcando explícitamente una distinción del campo de difusión de esa obra. Bueno, en fin, por su presencia multiplicada y constante y a lo largo de todo el siglo XIX, Don Quijote es sin sombra de duda una obra privilegiada para que nos preguntemos sobre los regímenes estéticos, editoriales y literarios que se manifiestan claramente en las encuadernaciones colocadas en circulación por la actividad editorial francesa, y este abordaje que por fin propone una historia editorial y cultural de la encuadernación y una historia de los textos, me ha conducido también a reflexionar sobre la forma como las obras literarias del pasado son reinterpretadas en un presente de ayer, en este caso en el siglo XIX, que colabora para la permanencia y para la mutación también de los textos que aún hoy son los nuestros textos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que es interesante acá es que también la aparición del traductor en tapa. Sí. En la portada creo que no había sucedido antes. Sí, es verdad. Tienes razón. Sin duda, bueno, si tenemos alguna pregunta, y si no, una de las ideas de las jornadas también es habilitar un espacio de conversación, y para eso inauguramos una exposición, podemos tomar café y seguir charlando con Ana, pero bueno, si hay alguna pregunta acá, obviamente que podemos hacer. Tengo una muy sí. Bueno, primero, muy súper interesante, muchas gracias por compartir todo este material que, digamos, para un auditorio de este lado del océano por ahí es difícil de encontrar estas cosas, ¿no? Lo que te quería preguntar es si a lo largo de las distintas ediciones que muestran a veces recortes en la cantidad de dibujos, grabados, ilustraciones, vos registrás que se repitan la misma selección de episodios que se elige representar mediante la... Sí, muy a menudo, sí. Sí, de estas casi 150 ediciones, bueno, no consulté todas estas 150, yo hice una selección, pero sí, sin duda, de estas 150 tenemos 25 ya series. Entonces las series circularon varias veces en el interior de diferentes ediciones y cada editor, cada editorial va a hacer una selección, bueno, de acuerdo con el presupuesto, de acuerdo con muchas otras dimensiones mercadológicas, simbólicas, bueno, van a hacer sus selecciones y sin duda restringir el número a la cifra de imágenes que van a estar en la edición, sin duda. Sí, hay estudios que se dedicaron exactamente a reflexionar sobre ¿cómo voy a decir? Sobre la manera como determinados lugares comunes del texto fueron fijados por estas ediciones. Creo que es un poco en esta dirección que preguntan. Sí, se privilegian como sin duda. Episodios. Exactamente. Sí, y esto no solamente es una tradición, esto a partir de una tradición iconográfica mucho más larga, no solamente esta que se establece sin duda muy sólida en el siglo XIX, pero una tradición que ya comienza en 1605, con la primera edición portuguesa de 1605, el año mismo de la primera edición del Quijote en España.
hay una traducción, no, una edición portuguesa en texto español, en lengua española. Hay una edición que trae la primera imagen del Quijote en la portada. Bueno, no exactamente del Quijote, pero una plancha que circulaba en montones de ediciones de libros de caballerías, que también fue utilizada para representar el Quijote, y que es, bueno, el marco cero de la iconografía larguísima que se compuso. Editar Poemóviles, poesía concreta, edición y vanguardia, a cargo de Joao Varela. Joao nació en Guaíba y reside en San Pablo, es fundador de la editorial Lote 42, de la Escuela de Publicación Sala Tatuí y de las librerías Banca Tatuí y Librería Gráfica. Estas iniciativas ganaron premios como Milton Santos, Howlison Awards, Jóvenes Talentos de la Industria del Libro, Bio Stones, entre otros. Produce eventos del Circuito de Publicaciones Independientes como la Feria Miolos, Biblioteca Mario de Andrade y Printa Feira. Es autor además de los libros Anatomía de un libro, del Lote 42, Mentirar da Solidad, Video Game Pandemia, Games, Cultura, Arte e Joystick, Video Game a Evolución da Arte, 42 Aikais, 7 ilustraciones, Agenda y Curitibocas. Como periodista, además ha publicado textos en medios como Wolf, Hola San Paulo, O Globo, Elástica, 45, Isto Dinero, El Economista América, Gaceta de Povo y R7. Presenta además el podcast Papo Tatuí y el documental 12 Moedas en HBO. Los voy a dejar con él y también vamos a tener la misma dinámica de preguntas una vez que él termine de armar la exposición de Poemóviles. Muchas gracias. Muito obrigado. Quero começar agradecendo a todos vocês pelo convite, por estar aqui com vocês. E dizer que a nossa apresentação... que passa? ¿Por qué me miran raro? Muy bien. Pónganse los auriculares porque yo sigo... No hay auriculares, no hay traducción. Bueno, entonces vamos con el portuñol. Vamos con el portuñol. Y sepan que yo estoy casado con una argentina y nosotros desarrollamos un idioma propio, ¿no? Nuestro portuñol, que quizá no es tan... Por el ño, quizá a ustedes no les gusta tanto, podemos llamar de portullano, quizá, ¿no? Castegués, pero me encanta la mezcla, me encanta ir de acá para allá con el portugués, con el castellano, y así nos entendíamos seguramente. Muy bien. Les voy a hablar de Poemóviles. Este libro que tengo acá en manos es un libro fundamental para entender la poesía concreta. Para entender esa edición en específico, yo pensé en plantear esa charla en 3 momentos. Una, presentando un poco la editorial, Lote 42, para ustedes entenderem qué hacemos nosotros. El segundo momento, qué es esa cosa llamada poesía concreta, qué significa, y por fin esta que es la 4ª edición del libro, ¿no? Y bueno, para que ustedes después creo que se pueden acercar al final para que puedan tocarlo, hojearlo. Es un libro todo hecho de lo que se llaman pop-ups, pero pop-ups poéticos, ¿no? Es curioso que son poemas, ¿no? Son esculturas de papel, pero este acá que tengo en manos justamente no cuenta, porque el libro se describe
como un libro con 12 poemóviles. Esa es la tapa, esa no cuenta, así que son 13 móviles y 12 poemas que de acá de lejos quizá no tiene tanto sentido, pero cuando lo ves de cerca, de acuerdo con la apertura que haces de la hoja, cambia, te da nuevos sentidos, puedes jugar, en fin. Esos son los poemóviles. Los dejo acá, abierto. Ese creo que justo es lo que tenemos en casa, no sé si abierto, en una estantería, en fin. Fíjense cómo queda. Bueno, pero tengo acá algunas imágenes. Ese que está más a la izquierda es uno de los poemas más famosos de Augusto de Campos, uno de los autores, ¿no? Viva Vaya, o Vaya Viva, y fue en Poemóviles que salió por primera vez en libro. Y acá tenés otros 3 ejemplos. Acá las especificaciones técnicas de Poemóviles, el tamaño, cuarta edición, en fin, el precio de tapa, que yo creo que es algo siempre muy llamativo, ¿no? Para comparar cómo estamos, ¿no? Cómo es la situación en Brasil. Bueno, el Poemóvil se vende a precio de tapa de $52. $52. Y ahí ustedes hacen todo el cambio mental, en fin. Bueno, empecemos el acto 1, lote 42. Lote 42 es una editorial que fue creada en fines del año 2012, inicialmente por Tiago Blumenthal, un gran amigo que falleció en 2020, y yo. Después, semanas después, Cecilia Arbolave, ¿no? Se acercó y empezó a trabajar adentro de la editorial. La editorial empezó con una propuesta de que todos los libros iban a ser exactamente los mismos en términos de producción gráfica, todos 14x21 en términos de tamaño, el mismo tipo de papel, las tapas 4x0, o sea, 4 colores de un lado, ningún color del otro, en fin, iban a ser todos los libros igualitos. Pero el plan cayó del primer para el segundo libro, o sea, nunca pudimos hacer la editorial con todos los libros igualitos, en fin, no, nunca nos pasó. Este que está acá en la imagen es Fachadas, es un libro acordeón con imágenes de fachadas, ¿no? de una ciudad imaginaria, tapa en serigrafía, y acá doy un ejemplo de cómo nosotros trabajamos y cómo quizás un poco diferente a lo que suele pasar en el mercado editorial. El autor, Rafael Sica, nos mandó los dibujos y particularmente para mí me pareció que el libro no iba a quedar tan fuerte si fuera un libro tipo códice. Códice es el formato tradicional del libro. Cuando ustedes piensan en un libro, piensan generalmente en un códice. Un códex. Y no sé, no me sonaba que sería un libro fuerte. Me parecía que con un formato acordeón que yo conocí yendo a charlas como esa que estamos teniendo acá, yendo a ferias, conociendo, o sea, creando un repertorio de design. O sea, yo no sabía hacer un acordeón, todavía no sé hacerlo, pero sé que existe. Y cuando recibí ese contenido, yo pensé, bueno, ese contenido va mejor con este formato. Y el autor aceptó y así se dio a Fachadas. Acá otro ejemplo que parece una documentación de policía, documentación jurídica, se llama Inquérito Policial Familia Tobias. Inquérito es como si fuera una investigación policial. Y es un libro que tiene muchos, que parece una carpeta con varios papeles amarfañados, todos juntos de cualquier forma, pero no están de cualquier forma, en fin.
Está ahí como si fuera una narrativa de un proceso jurídico. El autor, Ricardo Lísias, nos presentó 3 cuentos de una... bueno, el laberinto de Ricardo Lísias es un poco complicado de resumir, pero voy a hacer un esfuerzo acá. 3 cuentos que tenían relación con otra serie de libros que él publicó llamada Familia Tobías, y esos 3 cuentos nos parecía que serían divertidos si parecieran una investigación de policía. ¿Por qué? Porque esa serie de libros anteriores de Ricardo Lísias confundió la policía de verdad, la policía del mundo real, la policía federal. Después ustedes pueden googlear y pueden ver la repercusión en la prensa. La Policía Federal brasileña empezó a investigar personajes de ficción de Ricardo Lísias. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, en fin. Y ahí me pareció divertido sugerirle que esos 3 cuentos sobre la familia Tobías fueran parte de esa investigación del mundo real, otra vez en la ficción. Ricardo se copó, escribió. Después de la propuesta del formato, él escribió una documentación alrededor de esos 3 cuentos iniciales, y Gustavo Piqueira, el diseñador, logró hacer ese proyecto que, spoilers, está agotado, pero año que viene vuelve a nuestro catálogo felizmente. Después de mucha insistencia, este libro pasó por 4 procesos en 4 imprentas diferentes. O sea, acá fue un trabajo muy fuerte de producción gráfica, más que nada. Otro ejemplo, quería ter ficado más, Cecilia lo mencionó ayer, pero lo retomo, son 12 historias de 12 autoras, cada una cuenta una experiencia de viaje diferente que tuvieron, y el formato que elegimos para esa obra fue que cada capítulo venga dentro de un sobre, como si fuera una carta, así que el lector no está obligado a leer la historia de Nueva York antes que la de Buenos Aires o la de Berlín. O sea, cada uno hace el trayecto que quiera en ese libro. No hay ningún orden de lectura de los sobres, ¿no? Como cada historia se basta. Muy bien. Y acá un poco del proceso que también Ceci mencionó ayer sobre el libro A Pedra. Cada sobretapa fue prensada por una piedra, de verdad, y papel carbón. Y acá tenés una acción que hicimos con los lectores. Cada lector podía marcar su propia tapa. O sea, es un libro que la primera tirada fue de 1000 ejemplares, creo, 1000 y algo, y cada tapa fue única. Y para el lanzamiento, cada lector podía acercarse a ese lugar que voy a hablar en un ratito y tener su propia tapa marcada. Otro proyecto gráfico de Gustavo Piqueira para una novela de Yuri Pires, es el nombre del autor. Bien. Y ese lugar donde hicimos el lanzamiento de A Pedra, la piedra, se llama Banca Tatuí. Banca Tatuí es un kiosco de diarios que lo transformamos en un espacio de publicaciones independientes, principalmente de publicaciones independientes de arte gráfico. O sea, publicadores que explotan esa materialidad del libro. En Brasil hay todo un movimiento de ferias de arte gráfico independiente, que se mezcla el fanzine con libro, con prints, con gravuras, con diversas técnicas de impresión, diversos formatos, revistas, diarios, en fin, cualquier impreso. Y bueno, sentimos que faltaba un espacio comercial tradicional. ¿Qué yo llamo de un espacio comercial tradicional? Un espacio que tiene una hora para abrir, una hora para cerrar, y que está a la disposición. Una feria es un momento siempre mágico, nos encanta hacer ferias, pero una feria tiene fechas muy específicas en el calendario, ¿no? Si
debe haber tenido alguna feria allá en Brasil, acá en Buenos Aires, pero que no estuvo en la feria el último fin de semana, se perdió quizá una publicación que otra. Y cuando tenés un comercio abierto hoy de domingo a domingo, sirve para los regalos de fin de año, de cumpleaños, en fin. Ayuda a tener que el independiente tenga un espacio propio, ¿no? Y acá estoy yo, en una característica del espacio que es un columpio, balanzo, ¿cómo se dice columpio, no? Hamaca, gracias. Ayúdenme, columpio también, muy bien. Todo está correcto, qué bello es el castellano. Y a cada tanto también se hacen fiestas allá en el kiosco, principalmente, bueno, recitales. Por un tema fuimos robados. El primer fin de semana del kiosco fuimos regalados con un poco de violencia, ¿por qué no? Y bueno, ¿no? Ahora me río, hago chiste, pero en un momento parecía que habíamos tomado la peor decisión del universo, en fin. Pero cuando reformamos el kiosco, una de las consignas para el ingeniero fue hacer ese techo muy fuerte, porque quiero tener paz y tranquilidad a los fines de semana. No quiero despertarme otro lunes a las 7 de la mañana con una mala noticia. Y muy bien, el ingeniero exageró claramente y hizo con que el techo ahora tenga una capacidad de tener hasta 1 tonelada arriba del techo. Yo sé lo que ustedes están pensando, la primera idea también la tuve, poner un elefante arriba, ¿no? Pero la segunda idea fue una banda, y así se hace. Y a cada tanto hacemos actividades ahí en esa esquina del barrio de Santa Cecilia en San Pablo. En fin, y el último cambio en el kiosco fue ese graffiti hecho por ese artista llamado Filippo Parucci. Es un dibujante de cómic, un guionista de cómic también, y lo invitamos a hacer un arte ahí para que el kiosco también regale un poco de arte, aunque esté cerrado, aunque esté con la puerta abajo. Muy bien, hay todavía un buen dibujo ahí para la gente. El kiosco surgió en 2014. En 2018 surge Sala Tatuí, que es nuestra escuela de publicación. Nosotros damos clases de publicación. Nuestra principal cursada se llama Curso Tatuí de Publicación, que es una cursada completa para que los alumnos terminen con un libro publicado. Y de hecho el 13 de diciembre, si alguien está por San Pablo, vamos a tener los lanzamientos de muchos de los alumnos que pasaron por el curso Tatuí de Publicación este año. El lugar de donde se va a hacer el lanzamiento es Livraria Gráfica. Livraria, ustedes saben, en portugués, librería gráfica, y es una librería especializada en libros sobre libros. Y es una característica del escenario de librerías de San Pablo que surgen muchas librerías. Bueno, tengo un mapa acá para probar a ustedes. Ese mapa tiene varias de esas librerías que menciono. Muchas librerías especializadas que tienen una temática muy clara. Por ejemplo, está Barrilete, Barrilete, ¿no? ¿Por qué Barrilete? Por el fútbol, por Maradona, por el barrilete cósmico, bueno, obvio, ¿no? Otra solo con libros de cocina, bueno, librería de cómics, que ya es más conocido, en fin, librería de arquitectura. Entonces, después, este mapa, inclusive, después podemos regalar a ustedes. Recién salido, y estamos muy felices con ese nuevo proyecto que ayudamos a poner. Bueno, Librería Gráfica estrenó este año, comienzo de este año, en el Indie Book Day. Indie Book Day, invito a todos a que vean, a que se fijen.
Es una fecha creada en Alemania por una editorial, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas el nombre de la editorial? Bueno, no me acuerdo ahora. Alguna cosa Verlag. Pero si ustedes buscan ahí Indie Book Day van a ver quiénes son. Y la propuesta es que en esa fecha específica, siempre es un sábado, los lectores busquen las librerías y pidan por libros de editoriales independientes y que se saquen una foto y usen la hashtag Indie Book Day. Está en inglés, fue creado en alemán, pero en inglés, ¿no? Ustedes saben, el idioma del planeta, en fin. Y bueno, aprovechamos el Indie Book Day para hacer cosas como charlas ahí en la calle. Entonces es interesante crear todo ese ecosistema y hacer parte de esa movida. Otra cosa que hacemos es feria. Bueno, tenemos una parte de la editorial está dedicada a la producción de eventos. El principal evento que nosotros hacemos todos los años desde el 2014 se llama Feira Miolos, que pasa en Biblioteca Mário de Andrade, allá en el centro de São Paulo. Es la segunda biblioteca pública más grande del país, solo pierde para la Biblioteca Nacional, que está en Río. Y de eso hicimos otros eventos, pero acá en esas imágenes ustedes pueden ver más o menos cómo se configura una feria de artes gráficos. En general son los propios publicadores que están por detrás de la mesa y explican sus publicaciones, te lo muestran, te enseñan, y es interesante que ellos actúan como si fuera un paratexto de sus publicaciones, ¿no? Y hay todo un calendario en Brasil muy movimentado de ferias, cada una en una ciudad diferente, así que les invito a cuando vayan a Brasil, fíjense si no hay una feria cerca, porque en general tiene una muy buena energía. Salir de esas ferias con ganas de comprar una impresora y empezar a publicar un fanzine ya. Es increíble, ¿no? Yo quiero dar ese consejo a la gente de HP o cosas. Mira, pongan un kiosco de impresoras a la salida de las ferias. En fin, es más o menos eso. Bueno, todo eso va a ser importante a lo que voy a hablar a la continuación. Sobre el lote 42 estamos, todo bien, estamos tranquilos hasta acá. Porque me acerco vamos al pasado, no tan distante, para hablar de la poesía concreta. Poemóviles, ¿no? Poemóviles fue creado por Augusto de Campos, que es un poeta, traductor, ensayista, crítico de literatura y de música, lo cual es muy curioso porque hubo una pelea muy famosa entre... ¿A usted le gusta ese tipo de pelea literaria? Es interesante, ¿no? Es el juguito a la cosa. Entre él y Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, otro poeta. Y Ferreira Goulart, en principio, hizo parte del grupo de Augusto de Campos, pero después se separó haciendo un grupo llamado Los Neoconcretos. O sea, Augusto de Campos, concreto, Ferreira Goulart, los neoconcretos, y la principal crítica que los neoconcretos hacían a los concretos era la falta de ritmo, la falta de musicalidad. Y bueno, Augusto de Campos también escribió sobre música, sabe mucho de música. Vamos a mostrar los otros compañeros de Augusto de Campos. Este es el grupo Noigandris. Noigandris es una de las palabras enigma que Ezra Pound investigó, que tiene que ver con el provenzal, y tenía el entendimiento de entonces era que Noigandris significaba algo como un invento. Después se entendió, la investigación se desarrolló en los próximos años y se entendió que no es exactamente eso, pero bueno, Noigandris, invención, ponele. Y en 52
Décio Pignatari, que es ese que está en el centro, y Haroldo de Campos y Augusto de Campos, los dos hermanos, publicaron una revista llamada Neugandris, que tuvo no más que 5 números, pero tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte, porque era una revista de experimentación poética, ¿no? Y en 52, y ahí estamos hablando de gente muy joven, Augusto tenía 21 años, Haroldo tenía 23 y Décio Pignatari, el más viejo, tenía 25, ¿tá? Sale el plan piloto de la poesía concreta, y acá o plano piloto. Solo de decir plano piloto ya te da un poco del contexto de la época. Cuando se habla de plano piloto, en realidad, cuando un brasileño menciona plano piloto, en realidad la primera idea viene Brasilia. El plano piloto fue el proyecto de construcción de la capital, Brasilia, hecho por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. O sea, la poesía concreta era parte de ese escenario muy rico de la cultura brasileña, ¿no? Acá estamos en el posguerra, estamos, bueno, para que ustedes entiendan un poco, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el país? Antes de la guerra, Brasil no fabricaba una virome, no tenía industria Brasil, básicamente. La riqueza brasileña venía principalmente del café, de la exportación de café. Bueno, por hablar en café, toda la economía del café hace con que la ciudad de São Paulo crezca de una forma muy rápida y sin control, y sin urbanidad. Este grupo de esos 3 muchachos eran de São Paulo, ¿tá? Eran parte de São Paulo. Plano piloto, o sea, ya está en marcha la construcción de Brasilia. ¿Qué está pasando? La capital va a dejar de ser Río de Janeiro y va a irse al centro geográfico del país. O sea, Brasil tiene dividido, ¿no? La capital económica, que es São Paulo, la capital del poder político es Brasilia, y la capital de la cultura, poner la cultura brasileña. Cuando uno piensa en la imagen de un brasileño, playa, fútbol, feijoada, el Cristo Redentor, bueno, todo eso es Río, todo eso es Río. En general, cuando se habla de un brasileño, ustedes quizás no van a pensar en los gauchos del sur de Brasil, que yo soy un gaucho, que tiene mucho que ver con Argentina, Uruguay, pero también son brasileños. Pero la imagen brasileña que se exporta y que se entiende viene mucho de Río de Janeiro, ¿tá? Y Río de Janeiro es la capital turística, ¿no? Digo eso porque me parece, y acá quizás estoy cometiendo una osadía, no sé si dieron tomates o huevos ahí en el catering, pero por favor calma, porque yo sé que un brasileño haciendo comentarios sobre Argentina no suena bien, genera electricidad en la gente, ¿no? Pero me parece, voy a tomar la osadía de comentar que acá, es una opinión nomás, que acá, diferente de Brasil, las cosas están concentradas en Buenos Aires, que es la capital económica, la capital del turismo y la capital política. Paré, listo, terminó mi comentario, ¿viste? Nadie, no dolió. Qué bien. Puedo volver a respirar. Bueno, es diferente. Brasil está dividido, ¿no? Obvio, hay mucho más ciudades importantísimas, Belo Horizonte, donde está Ana, en fin, hay Porto Alegre, Guaíba, en fin, hay muchas, pero hay esa división. Y ese cambio está pasando en ese momento, ¿tá? La bossa nova tiene mucho que ver con un río, ¿tá? Mucho que ver con un río. La movida musical tiene mucho que ver con un río. Acá es como si fuera la primera manifestación brasileña
que intenta hacer una exportación, que intenta hacer una propuesta global artística. Eso no suele pasar en Brasil. No suele pasar. En general nosotros importamos las cosas. La poesía concreta tenía un plan mundial, se animó a exportar, a ir más allá. En fin, eso y tuvo resultados. O sea, hoy Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, esa Santísima Trinidad, es muy referida en la poesía experimental de todo el planeta. Pasa que poesía ya es difícil, experimental, qué sabor diferente, ¿no? En fin, no es algo popular, pero de hecho lograron hacer cosa que también te dice algo de ese contexto que yo creo que Brasil perdió con la globalización. Hasta los años 70, quizás fines de los 70, Brasil se animaba a tratar de ser referencia, de ir más allá, de querer influenciar al planeta y no ser influenciado. Bueno, eso medio que se perdió con la globalización. Brasil todavía es una economía cerrada, pero no se compara a lo que era, reserva de mercado, etc. Y con la globalización, Brasil empieza a tener como referente Estados Unidos, clarísimamente. Lo cual lamento muchísimo porque tenemos mucho más buenos ejemplos acá, cerquísima, que hacemos frontera de Latinoamérica. Pero la cosa es así, no puedo engañar a ustedes, no fui pago para eso. Noé Gandris, entonces acá está el primer número de esa revista, y es interesante, salía principalmente como revista, aunque Augusto de Campos ya hubiera publicado 2 libros. El desarrollo de la poesía concreta se hacía principalmente con el medio llamado revista. Las revistas se prestan a eso, se prestan a dar espacio a la experimentación gráfica, ¿no? Por muchos años. Brasil tenía una cultura de revista muy fuerte, se viene perdiendo, y lo siento muchísimo porque justamente eso es un campo ideal para experimentar, ¿no? Laboratorio. Muy bien, la poesía concreta, volviendo acá, es un texto mucho más largo y todo, pero tiene esa idea de tratar la palabra mucho más allá del verso, ¿no? Ven a la palabra como un objeto capaz de cambiar adentro del espacio de la hoja, de la página, la forma que ocupa, cambia la expresividad, cambia el sentido, ¿no? Entonces la poesía concreta, piensen en eso, tiene un diálogo, claro, no eligieron poesía concreta al azar, ¿no? Por más que haya un diálogo muy fuerte con Mallarmé. Piensen en la poesía concreta para hacer diálogo con la música concreta de John Cage, que salía ahí al patio, grababa esos pajaritos y lo mezclaba y listo, eso es poesía concreta. Es como una reacción al abstracto. El concreto es algo, no es una derivación que, bueno, yo puedo pensar que no, el concreto es algo. Pajaritos, sonido, John Cage, eso es un buen ejemplo de cómo ellos estaban pensando la poesía en ese momento, ¿no? Bueno, en 1967 viene a Brasil Julio Plaza. Julio Plaza, español, nacido en Madrid, tiene una trayectoria multifacética, trabajó, fue docente, investigador, en fin, tuvo un impacto muy fuerte en la llamada generación 80 de los artes plásticos brasileños, como Leda Catunda, en fin. Y Julio Plaza rápidamente se acercó a los concretos, porque los concretos tenían esa postura muy abierta a las novedades, a lo mediático, en fin, aceptaban
aceptaban todo, ¿no? Era una gran esponja. Julio Plaza crea una serie de esculturas en papel con colores llamados simplemente objetos. Llama a Augusto de Campos, eso es 68, y pide a Augusto de Campos: Augusto, ¿me podrías hacer un prefacio de esa obra que estoy desarrollando llamada Objetos? Augusto dice: no, estas obras no están para hacer un prefacio, yo voy a hacer poesía. Y así empieza todo un estudio de Augusto de Campos, un estudio que tiene que ver con la matemática, con la razón, que es un poco un cambio, ¿no?, en lo que se espera de un artista, ¿no?, la imagen que se tiene de un artista. Bueno, él fue a estudiar matemática para poder desarrollar sus poesías encima de las propuestas de Julio Plaza. Y así surgió la primera edición de Poemóviles, publicada en 1974. En 1974, la poesía concreta enfrentaba todavía mucha resistencia, principalmente de poetas más ubicados en la llamada poesía marginal de Río. ¿Qué pasa? La poesía marginal de Río tenía mucho más musicalidad, tanto que pasa una cosa rarísima. Heloísa Buarque de Holanda, o Heloísa Teixeira, crea una antología muy importante en los años 70 llamada 26 Poetas Hoy, 26 Poetas Hoy. Y es un poco sorpresivo que ella no haya invitado a Paulo Leminski. Paulo Leminski fue un poeta que trabajó muy cerca a los concretos, pero enseguida se filió a los marginales y estuvo ahí trabajando con esa cosa medio publicita que había de los poetas marginales de Río, pero aún así no participó de esa antología muy importante, los 26 Poetas Hoy. Paulo Leminski fue el autor homenajeado en la FLIP, que es el festival literario más importante de Brasil este año, así que las cosas tardan, pero en fin, tienen su razón de ser. La colaboración entre Augusto de Campos y Julio Plaza sigue, y ellos crean, por ejemplo, este libro llamado Caja Negra, que es un libro muy especial, muy difícil de editar. Si Poemóviles les parece difícil un libro entero así, Caja Negra tiene un vinilo del señor Caetano Veloso adentro. Así que quien quiera animarse a editar Caja Negra, por favor, quizá Ampersand. Queda ahí la invitación a intentar, es un buen desafío. Yo tengo una consulta. Dale. ¿Poemóviles se publica como libro en el 74 o son una serie de poemas visuales? Como libro, como una caja parecida a esa caja, pero quizá no es un libro, porque cuando pensamos en libro pensamos en una tirada amplia, y no hubo una tirada amplia porque salió del bolsillo de los propios autores y ellos hacían todo a mano, en fin. Entonces fue un libro que circuló principalmente en colecciones muy específicas como la biblioteca. No sé si quedó en la presentación, no sé si hicimos una última edición en la presentación de un video, no sé si fue invitado este año a la Universidad de Princeton. La biblioteca de la Universidad de Princeton conserva la primera edición de Poemóviles allá, y es un espectáculo. De acordarme, me da calor. No sé si quedó el video, Ceci, pero en fin, si está, lo muestro. Y en fin, pero nunca circuló principalmente en galerías, en muestras de artes plásticos. O sea, el libro quedó
más para el lado de los artes visuales que de la literatura, ¿se entiende? Y a cada tanto eso pasa, cuando la forma que lo encajas lo define, la forma que lo encajas, la forma que, si llamas eso de escultura, quizá se vuelve otra cosa, por la simple palabra que utilizaste para describir cosas del ser humano. En fin. Caja Negra acá, la segunda tirada de Poemóviles tuvo el sello de una editorial muy grande de la época, llamada Brasiliense, salió en 85, pero otra vez financiada por los dos autores. Junto con la tirada sale el nombre de todos los amigos que aportaron, o sea, hicieron un crowdfunding en los años 80. Y Poemóviles vuelve al escenario literario, o sea, es un libro que se estudia en los colegios brasileños, pero se estudia con imágenes, se estudia en 2D como una foto, no se estudia así, en fin, es un libro muy importante. Hay algo raro acá pasando, ya vamos a enderezar esa cosa. Y ahí entra al escenario este amigo llamado Vanderlei Mendonça. Vanderlei es un poeta que también estudia literatura medieval, le encanta, traduce del provenzal, lucha, ¿cómo se dice la lucha con espadas y deporte? Esgrima, bueno, es esgrimista. En fin, y tiene una pequeña editorial artesanal llamada Demonio Negro. Bueno, investigador de poesía medieval, gran fanático de Augusto de Campos, se acerca a Augusto de Campos en 2010 pidiendo, por favor, ¿podemos reeditar No hay Gandres? Augusto le dice, mejor, tengo otro libro que siempre quise que volviera a circular, llamado Poemóviles. ¿No te dan ganas de hacerlo? Y Vanderlei lo hace todavía, haciendo a cada pedido que recibía, él agarraba su cúter y trabajaba cada poemóvil de la tercera edición. Este libro circula en 2010 por 90 reales. 90 reales, haciendo las cuentas, te da como 15 dólares, qué sé yo, algo así. Circula, igual no circula mucho, circula poco. Y yo, después de algunos años vendiendo poemóviles en Banca Tatuí, les cuento cómo yo conocí por primera vez un poemóvil. Yo vi en una feria de arte gráfico como esa que mostré la imagen ahí de Feramiolos, una expositora, coleccionista, había puesto la edición de poemóviles, la segunda edición de poemóviles ahí en la mesa. Y yo me acerqué y le di un pequeño alerta de, mira, la gente acá pone la mano, no te pide permiso, así que te doy un consejo, guardalo. Era su primer feria de arte gráfico y yo creo que salvé un poemóviles así. Pero me impactó, es muy impactante verlo, es muy impactante la idea, en fin, te da mil sinapsis. Vanderlei entonces hace esa edición, nosotros vendemos poemóviles de Demonio Negro, la tercera edición de 2010, pero ya Banca Tatuí surge en 2014, ya algunos años después vendemos, pero se agota, y se agota con Vanderlei. Pasan los años, ahí estamos en 2024, yo me acerco a Vanderlei, que también es un compañero de ferias, que también las ferias sirven para eso, está para vender libros, obviamente, pero también para conocer a gente. Conocí a Vanderlei ya de muchos años, hasta que un día me animé a le preguntar, mira, ¿y poemóviles? ¿Qué pasa con poemóviles? ¿Por qué no lo hace más?
Y él dijo, bueno, no sé, da mucho trabajo. Pero bueno, ¿por qué no hacemos juntos una nueva edición de Poemóviles? Y nosotros empezamos a hacer un estudio para la cuarta edición de Poemóviles. Y acá viene una gran diferencia a lo que estaba mencionando a ustedes del proceso de edición del lote 42. Diferente a lo que suele pasar con un libro, Augusto de Campos y Júlio Plaza crearon, pensaron el libro. No son autores de texto o de imagen o de ilustración. La mayoría de los autores son autores de texto. Cuando hablamos, sos autor del libro, tal. No pensaste en todo el libro, ¿no? Pensaste en el texto. Si trabajaste simplemente con Word poniendo palabras, ok, sos autor de texto, nada en contra. Tengo amigos, en fin, perfecto. Pero Júlio Plaza y Augusto de Campos, Júlio Plaza, pensaron el libro entero. O sea, para traer esa obra de vuelta al presente, hacía falta seguir el proyecto de ellos, de comienzo a final. Y las cosas cambian, los papeles van y vienen, las técnicas de impresión, en fin. Un enigma de más de 50 años y nadie se animaba a hacer otra vez un libro muy conocido. Pero empezamos a hablar con una imprenta llamada Ogra. Acá al fondo de esa imagen ustedes pueden ver, la foto fue sacada por Cecilia, estoy yo, está Caco ahí en el medio, Caco es de la imprenta llamada Ogra y Vanderlei, y empezamos los tests para qué papel usar en el libro. Había un gramaje que marcaba mucho el libro, otro que tenía una cuestión que el pegamento que está dentro del libro hacía con que el papel ondulase, quedaban cigolas, en fin, hasta que llegamos al test perfecto, lo que creemos que es perfecto. Y bueno, y el autor Augusto de Campos es vivo todavía, tiene 90 y algo de años, miró nuestra edición y dijo, es la mejor edición de Poemóviles, así que algún recuerdo tengo que llevar de esta vida. Y acá tenés un poco del proceso, ¿no? Los tests con los colores, que tienen que ser colores, son colores muy específicos, ¿no? Trabajan simplemente con los colores básicos, tal cual Mondrian, tal cual la arte concreta, ¿no? Y acá están Vanderlei, además de ser poeta, esgrimista, investigador, en fin, también un especialista en colores. Y bueno, y así se desarrollan los, ¿cómo se dice? Acá en portugués se llama eso acá, que está en la pantalla ahora, faca. Faca, la traducción literal es cuchillo, pero acá se llama troquel, me parece. Troquel. Bueno, tanto están los troqueles de Poemóviles. Y una cosa diferente pasó con ese proyecto. Y hablando con Caco de Ogra, yo creo que fue su gran idea, en diálogo, claro, con Ceci todo el tiempo, que fue, no, por primera vez, no fueron dos hojas, una pegada a la otra, sino una hoja doblada. Lo doblas y tenés ahí exacto, ¿no? Tiene que ser de una precisión total. Muchos tests, y acá generamos los Poemóviles de acuerdo con el proyecto inicial y a un precio de tapa razonable. Si uno ve en libros de usado brasileños, la tercera edición de Vanderlei de Poemóviles fue vendida a 90 reales, ¿no? Precio de tapa. Hoy no se encuentra por menos de 2.500 reales. La tercera edición, ¿eh? Y si lo ves, yo me di el trabajo de comparar qué significaba 90 reales en 2010
en oro, en petróleo, en dólar, en euro, en varias inversiones. Nada rindió tanto cuanto comprar Poemóviles. Así que todos los inversores que compraron Poemóviles, felicitaciones a ustedes. Ustedes tienen un activo financiero bellísimo. Y bueno, y lo que nos encanta de pensar la edición, nosotros tuvimos esa experiencia con Poemóviles muy distinta a lo que solíamos hacer. O sea, tenía sentido acercarnos a Augusto y decirle: Augusto, mira, se nos ocurrió cambiar la tipografía, ¿qué te parece? No, nada, ni cerca de eso, pero nosotros pensamos en la edición del libro también en la parte de la circulación, cuando se acerca a los lectores. Y por primera vez, miren, un proyecto de 74, ¿no? Por primera vez, este libro llega a las librerías. Acá está, esa foto fue sacada del Instagram de una librería ya de San Pablo, y la librera ahí exhibiendo su ejemplar de Poemóviles. O sea, tardó más de 50 años para este libro tener una vida típica de libro, llegar a las librerías. Y bueno, acá estamos por primera vez haciendo con que Poemóviles, ese gran proyecto, tenga vida de libro. Infelizmente acá tuvimos hubo un problema acá a la hora de abrir el archivo. Ustedes están viendo que la tipografía acá, quizá por un problema de fuente, se fue abajo. Está feo, perdón, les pido perdón, pero están acá unos links para que vean más contenido sobre Poemóviles. ¿Quieres hacer una pregunta? Dale. ¿Cuántos ejemplares existen? 1700. Pagaste. Sí. No, y quizá ya, si nuestra proyección, si la curva de ventas, si sacan esa foto, pero no la posteen, por favor, saquen esa foto para quedar los links. Después podemos mandar la presentación tranquilamente, pero por favor, está realmente, mira, esto está pésimo, un problemita acá de tipografía, bueno, acá, ¿no? Metalenguaje, ¿no? Si hay una presentación de una editorial independiente sin un problema, es un problema. Es un problema porque suena raro. Nosotros, si no hay problema, nosotros simulamos un problema. Pero acá está nuestra simulación de problema. Unos links que les invito para que conozcan más del proyecto, con textos, con podcasts. Está una clase de poesía concreta que hicimos ahí con todas esas cosas que hacemos. Bueno, generamos mucho contenido, ¿no? Anímense con el portugués, pongan en velocidad más baja, y bueno, acá nuestras redes, y en fin, acá termino. Muito obrigado. Y Augusto no estuvo participando durante, no vio los modelos, vio el resultado final. Él confía mucho en Vanderlei. Pasa que tienen ahí una relación que va más allá del editor-autor. Es una amistad que ellos tienen. Y bueno, nadie me contó, no sé si yo estuvimos con Augusto de Campos y Vanderlei, y Augusto dijo con todas las palabras: lo que quieras hacer, hacemos. Cuando quieras. Y él tiene un montón de libros, un montón de cosas para hacer. Así que de la parte de él, tranquilísimo. Pasa que muchas cosas que Augusto hacía, tenía amigos, compañeros que ya se fueron, y ahí queda más difícil de manejar. Pero Augusto tiene una relación muy bonita con Vanderlei y en fin, Vanderlei entiende esa cuestión de la poesía concreta como algo independiente desde el principio. Ellos tuvieron que, Augusto, Décio, Haroldo, tuvieron que pelear mucho, resistencia de todas partes. Y, la parte rara, yo quería decir. Ahora, por favor, ¿no? Entiéndanme como una persona que
participa del mercado editorial, pero olvídense del lote 42. Olvídense que yo soy del lote 42. Pero es muy raro que un libro referente de la literatura brasileña quede a manos de una editorial tan chiquita cuanto lote 42. Eso es raro. Eso lo puedo decir, es raro. ¿Qué pasa? Yo creo que la industria del libro mata muchos libros, porque no se anima, quiere hacer industria, quiere hacer todo igual, quiere texto, maquetación, impresión, cualquier cosa que escape de esa idea, la industria del libro, y ahí no estoy hablando de Brasil, estoy hablando del planeta, no quiere nada diferente, no se anima. Y me parece triste porque entre las características del libro está su materialidad. Eso acá, los digitales que me perdonen, pero ustedes nunca van a tener algo parecido a eso. Así que yo creo que la historia de Poemóviles, y quizás esa historia de edición que tuvimos con Poemóviles, anime a la gente a tratar de hacer, de ver esa parte tan bella de los libros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó el proceso? Sí, ayúdame. Fueron meses, ¿no? ¿Cuánto? O sea, lo empezamos a hablar la idea en diciembre del año pasado y yo sé que el 2 de abril yo me llevé 5 en un viaje. 2 de Así abril. que 3 meses. Voy a tener que replantear los tiempos de ambas años. Porque si esto se hace en 5 meses. Bueno, pero contamos con una imprenta muy competente y que también creo que vio en ese proyecto como Sí, le gusta involucrarse en ese tipo de proyectos. y de hecho ganaron un premio. Claro, ganó un premio del mejor libro gráfico de este año por La imprenta. producción. Y otra cosa, ¿el libro salió exactamente igual que el ejemplar del 78? No, el ejemplar del 74 tiene una pequeña diferencia en la caja. La caja... Pero digamos que todos esos desplegados estaban... No, estaban adentro de una caja, pero era una caja un poquito diferente. Esa caja de acá fue diseñada por Julio Plaza, en 85, para la segunda edición. Pasa que la primera caja tenía una cuerdita, una soga, ¿cómo se dice? Un barbante. Como las ediciones de Vox que tienen en Sí. Bueno, tenía eso y a partir de la segunda edición Julio Plaza ya cambia y lo hace esa caja, que es una caja bellísima, no hay pegamento en la caja, es completamente doblable. Fíjate. Sí, en nuestro caso sí, la gráfica, la imprenta del 85 yo ya no sé, pero la nuestra sí, o sea, es así. Si hay Instagram, en Instagram de donde está el video de la biblioteca Firestone. Ah, bueno. Sí, de la primera edición. En la librería de Santa Fe ahora. ¡Ah!